Sayer y The Boxing Showcase. Querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, el hacer mal un proceso de un pesaje en el boxeo puede llevar hasta la muerte. La verdad que es un tema que se aborda poco, pero que es un tema muy delicado. Por eso invitamos a dos de las grandes personalidades de la medicina, de la nutrición y además que les guste el único deporte que no se puede jugar, como son Miriam y Gustavo Orozco. Queridos amigos, queridos doctores, queridos guías, no sé ni cómo llamarles, lo que sí es que son familia, No Puedes Jugar Boxeo, y les mando un abrazo, primero y principal, deseando lo mejor en este 2022, y vaya tema el día de hoy para arrancar con esto que se llama Sé Healthy, un segmento que esperemos tenga muchas bendiciones. Pues muchas gracias, Ernesto, un placer. Miriam aquí como coach nutricional y tu servidor como médico cardiólogo del deporte. Pues qué mejor hablar de ese gran tema que es el corte de peso. ¿Por qué el corte de peso se puede utilizar como ventajosamente, pero en realidad es mucho riesgo si no sabe guiarse por un médico especializado y un nutriólogo? A mí me queda muy claro que muchos boxeadores no tienen esa asesoría médica y nutricional. Dicho esto, sí considero, Miriam, importante subrayar lo siguiente. Creo que es un enigma y quizá lo sea, pero platicábamos fuera del aire y les comentaba que me sorprende cómo un peleador que milita en los medianos puede dar exactamente en la báscula, en la romana 160, como dice en inglés, even, 135 libras, cualquier división, 22, 35, 40, lo que fuera. Sin embargo, la gente no se pone a pensar en el tema de los riesgos de una dieta, en este caso, mal llevada y cortar el peso. La historia más impactante que yo he visto de boxeo no es un knockout, no es una pelea en donde pierde a alguien con una cortada bestial. Lo más impactante para mí es comer con muchos amigos boxeadores y que no pueden tomar ni un vaso de agua en la comida una semana antes de la pelea, miren. Correcto. Fíjate que ese es un gran problema porque parte de la función que tienen para lograr ese peso se enfocan muchísimo en comer muy poca cantidad, prácticamente a veces eliminar casi los carbohidratos y eliminar también agua. Entonces esto provoca una gran deshidratación en el jugador. Esto puede tener graves problemas porque se deshidrata el cerebro, se deshidrata el músculo y no les importa. O sea, ya sabemos que la meta es pesar exacto, ¿sí? ¿Cómo? O el proceso, ¿a quién le importa? Nadie se preocupa por esa parte. Entonces, ojalá podamos lograr llevar un comunicado a todos los boxeadores, a todos los jugadores para que comprendan que no solo es llegar a esa meta, sino que hacer un proceso adecuado en la nutrición los puede mantener más tiempo incluso en el éxito, ¿sí? Porque pueden llegar, ok, está bien, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Sí? Entonces no logran muchas veces sostenerse o mantenerse por mucho tiempo en buenas condiciones. Miriam, me llevaste justo a donde quería. Gustavo, voy contigo ahora. Secuelas. La gente no entiende que efectivamente cuando uno es joven puede aguantar comer hasta clavos y tachuelas, dicen por ahí. Pero cuando estamos hablando de las secuelas, y te lo dice un expeleador de arte marcial, hice mis peleas de boxeo, y a ver, en aquel tiempo, hablando de otro departamento, no había tanto estiramiento, no había la cultura del stretching, no había tanta cultura de cuidarse en general, y hoy estoy pagando las consecuencias. Cuando hablamos de alguien que ha sido expuesto a pesajes tan drásticos, tan dramáticos, tan exigentes y tan inhumanos, ¿qué puede pasar en ese desgaste, en estar tan deshidratados en el área del cerebro? ¿Cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque creo que es un tema que va a herir susceptibilidades, pero hay que decirlo, porque nadie se atreve a hablar de esos tópicos. Que dé el pesaje, que pelee, total, que siga el circo romano, pero ¿cómo podemos educar a la gente? Digo, en este caso ustedes. Claro, mira, algo que me llama mucho la atención es que la mayoría de los grupos, los campamentos de boxeadores no miden la grasa, ni el músculo, ni el agua que tienen una semana antes y menos un día antes. Cuando una persona se deshidrata mucho y pierde más de 10 libras en las últimas 72 horas, se deshidrata el cerebro,
y eso hace que con los golpes en el boxeo incrementa el daño que hay. A ver, ahí otra vez. Retomemos esto como si estuviéramos leyendo un libro y lo subrayamos. Ese proceso hay que repetirlo, por favor. Sí. Y perdón la interrupción, pero me parece medular subrayar esto. Mira, cuando una persona, un boxeador, 72 horas antes de una pelea pierde más de 10 libras, su cerebro queda deshidratado. Un boxeador donde los golpes, algo que se llama concussion, una contusión, que el deshidratado del cerebro se daña más, los vasos sanguíneos se rompen más fácilmente. Entonces la hemorragia cerebral es el riesgo. Ahora, crónicamente las personas tienen hemorragias no tan grandes, pero entre más pérdida de peso, es más riesgoso. Su corazón tiene más posibilidades de arritmia, porque pierden potasio, cloro, que hace que faciliten las arritmias. Y el infarto al corazón, el infarto al cerebral es mucho más frecuente en boxeadores profesionales que pierden dramáticamente, hasta 20 libras o más, y que entre más intentos tienen por subirse a la romana, como tú dices, tienen más riesgo, porque es señal de que usaron diuréticos, usaron laxantes, usaron sauna, agua caliente. Todos estos métodos que se han usado durante 50 años no se deben permitir actualmente en la medicina. Qué bárbaro. Miriam, como dicen una y una en esta charla bellísima. A ver, Miriam, la gente no se puede imaginar lo peligroso para un boxeador que puede ser de repente cuando están cortando el peso, un cafecito, una limonada, gracias. Pero lo que puede rebotar cuando estás en ese momento de guerra, el cuerpo entiende que no va a haber de comer y todo lo guarda, lo que sea lo guarda como para la guerra. Ha habido casos, Miriam, donde el boxeador literalmente se ha sacado la sangre del cuerpo para dar el límite en la báscula, en la romana. Entonces, ¿cómo manejar esos rebotes? Porque creo que al final de cuentas, y estoy hablando en este caso del boxeo mexicano, igual dejan todo al cuarto para las 12, como solemos ser los mexicanos. Bueno, la última semana cortamos peso, que no tome agua el chamaco, que se deshidrate y que se suba como pueda. Correcto. Aquí lo ideal sería que tuviese un proceso no en un periodo muy corto, ¿sí? Hablando de todos los valores nutrimentales, que son la proteína, el carbohidrato. Aquí la cuestión es elegir el tipo de carbohidrato. Y yo pienso que ahí es donde la falta de conocimiento los lleva a decir, bueno, muy bien, muy poquitos carbohidratos y media tacita de arroz. Bueno, pero media tacita de arroz podría tener el valor nutrimental que tienen a lo mejor otro tipo de verduras, otro tipo de frutas, con mucho menos carbohidratos, con mucho menos azúcares. Claro. Entonces, sin tener que dejar de consumir carbohidrato total en el último momento. Y pues parte de las grasas monoinsaturadas, que sería el beneficio que pueden tener también, es necesario. Los 3 nutrientes son totalmente necesarios para una buena salud y una buena condición física en todos los sentidos. Entonces aquí idealmente se le podría sugerir que sea en un promedio de 4 semanas, a veces 6, dependiendo el tipo de pelea que va a ser, ¿sí? Entonces, llevarlo poco a poco de la mano, sin dejar de consumir los 3 nutrientes, quizá moderando las porciones, quizá eligiendo la mejor selección de carbohidratos efectivamente, pero no de golpe. No de golpe, como dices tú, todo es al 5 para las 12. Esa cultura, ¿por qué sigue existiendo? Sí se puede lograr, pero bien llevada, ¿no? Con el tiempo determinado y con la constancia, sin tener que frenar. A ver, vamos entendiendo muy bien, al menos yo, y espero que la gente que nos sigue a través de No Puedes Jugar Boxeo, y pronto vendrán sorpresas con Miriam y Gustavo, sorpresas maravillosas. Pero a ver, vamos a entrar, como dicen, a la parte medular de la charla. Un mal pesaje te puede traer secuelas gravísimas a largo plazo, querido doctor Gustavo, pero no solo eso, un mal pesaje puede causar una muerte en el cuadrilátero de alguien subir completamente disminuido y sin posibilidad alguna de competir. Claro, mira, las muertes súbitas se daban anteriormente solamente en el fútbol americano en la pretemporada y en el fútbol soccer en temporada más álgica, es decir, en la postemporada.
en el caso del boxeador, cada vez por las exigencias del peso, por la mala alimentación, por la mejoría mucho en la cuestión técnica de cómo prepararse muscularmente hablando, los preparadores físicos, hacen que el esfuerzo sea mayor y que la deshidratación tenga un impacto mayor para el músculo del corazón. Así que las arritmias y la muerte súbita por el mismo es muy alto. Y hay un riesgo muy alto en personas que tienen la caja torácica muy pequeña, los pesos pequeños, mosca, mini mosca, paja, tienen mucho más riesgo de la deshidratación. También otro dato es que el riesgo cardíaco incrementa si miden menos de 1,60, que en el mosca y mini mosca y paja es muy frecuente. Hay un riesgo cardiovascular que omitimos y que se ha dado unos casos terribles en el mundo, donde hay ruptura de la arteria aorta en el corazón por deshidratación, porque un golpe en el pecho de una persona sumamente deshidratada hace la arteria mucho más susceptible a romperse. Entonces el riesgo cardiovascular es muy, muy alto actualmente en el boxeador. Miriam, cuando el boxeador recurre a sacarse la sangre para poder dar el peso, recuerdo una pelea de Castillo para no perder $1 millón, que es un billete, pero no te alcanza ni con $10 millones para comprar la vida, ¿correcto? Entonces, dicho esto, ¿hasta dónde, y no quiero comprometerte, pero hasta dónde calificas la ignorancia en este tipo de casos en donde literalmente algunos se sacan la sangre, pero no es culpa del boxeador, creo yo, es culpa del manager, es culpa, con todo respeto lo digo, de algunos organismos, de decir, oye, pues que dé el pesaje como sea, y la pregunta entonces va en este sentido, querida Miriam. Ante tal ignorancia en los equipos de los boxeadores, ¿no debería haber un reglamento más estricto, como hace el Consejo Mundial de Boxeo, por cierto, de tener un prepesaje 2 meses antes, 1 mes antes y demás? ¿Y de qué tamaño de ignorancia en ese sentido, querida Miriam? Pues en mi opinión es muy grande, muy, muy, muy grande esa ignorancia, definitivamente, porque como decíamos, y lo comentas tú, les importa nada más el pesaje, no importa el precio o el costo que tenga llegar allí. Y no sé si deberían de mejorar todo, hacer una especie de reforma o de nuevas leyes, porque cada vez vemos gente más lastimada, más dañada por llegar a esa meta, y el desconocimiento cada vez es más grande. Curiosamente ahora tenemos más acceso a la información y demás, pero pareciese que hay más ignorancia, ¿sí? Entonces es guiarlos, es encontrar la verdad y decirles, ¿sabes qué? Creo que hay que poner un límite a esto, porque sí se puede obtener mejores... Miriam, perdón que te interrumpa, tú dijiste algo porque tu corazón es muy bueno, eres una buena persona, y dices que lo único que les gusta es dar el pesaje. ¿No te parece que va más allá, que es ser un tanto lángaros, algunos promotores, algunos managers, porque lo que les importa es la lana, que se suba su boxeador y no pierdan la pelea? Cubrir los intereses propios, ¿no? Es muy probable. Exacto. Adelante, Gustavo, adelante. Sí, yo creo que si los intercambios podría ser tan interesante. Fíjate que algo que sucede es que la persona que pierde mucho peso para dar a la báscula, cuando termina el combate, pierden peso por la propia pelea. Entonces imagínate la reposición de líquidos y de alimento que hay que llenar. Se ha encontrado que conforme tú pierdas más peso para poder pasar la báscula, y tienes una pelea más contendiente que llega a los 12 rounds, tú tienes más pérdida de líquido por la pelea, más la deshidratación que hiciste, el riesgo de arritmia se incrementa muchísimo post pelea, y se ha encontrado que son 7 días después de terminar la pelea que todavía la secuela de una arritmia grave. A ver, Gustavo, y agregando, ya dijiste la arritmia, que es gravísimo. ¿Qué hay de aquel ejemplo en donde un vaso con un huevo sin agua y el otro con agua se agitaban? El que no tiene agua, que no está hidratado, se rompe, y el que tiene agua, si bien recibe impactos, pero por la hidratación se protege. ¿Lo pudieran explicar los dos desde su punto de vista, por favor? Bueno, nuestro cráneo contiene el cerebro de una manera casi perfecta, tiene una distancia de medio centímetro a 1 centímetro entre el cerebro y el cráneo, y eso tiene que dar el juego para que el cerebro se pueda mover. Cuando nos movemos no se lastime. Pero sin embargo, en la deshidratación,
el cerebro se hace más pequeño, se encoge y la distancia entre el cráneo y el cerebro aumenta, lo que hace que tenga más juego, más golpeteo. Es como usted tiene en la cajuela atrás una maleta pequeña en comparación a una maleta grande. Una maleta grande tiene menos movimiento de que usted pase por baches. Pero si tiene una maleta pequeña y pasa los baches en cualquier ciudad de México, se va a destrozar su maleta. Lo mismo sucede con el cerebro. Ahora, recordemos que el cerebro tiene encima una gran, como una red de vasos sanguíneos, de tal manera que lo primero que se golpea son las arterias pequeñas que están encima del cerebro. Una hemorragia en el cerebro es mucho más frecuente. Recordará la película de Concussion con Will Smith, que es una película reciente donde hablan de los carneros del fútbol americano. Yo conozco a los médicos que trataron a los jugadores de la NFL que cuando estaban retirados encontraron que cuando tenían más deshidratación, tú sabes, el equipo que se usa en el fútbol americano, la mayoría terminaban ya retirados con problemas de demencia, locura, depresión, un dolor insoportable en la cabeza por hemorragias crónicas por el fútbol americano, aparte del golpeteo directamente de casco con casco. Lo mismo sucede con el boxeo. Yo digo, ¿qué estudios tenemos en el boxeo para analizar la función cerebral por el golpeo en cerebros deshidratados? El Consejo Mundial de Boxeo con UCLA está haciendo varios estudios y esto lo inició don José Sulaimán, quien recientemente cumplió 8 años de su aniversario luctuoso. Sin embargo, yo creo que independientemente de los esfuerzos que hace el Consejo, el boxeo es obsoleto, Gustavo, Miriam, no avanzó. El boxeo se sigue practicando como lo veía yo con mi padre. Te estoy hablando de Argüello contra Olivares, 74, noviembre. Entonces, es eso, creo yo. El fútbol, hace rato Miriam hablaba de los jugadores, refiriéndose a los jugadores de fútbol, y en este caso los boxeadores, pues no evolucionaron. O sea, yo creo que hay pocos equipos, quizá el de Canelo, que es multidisciplinario, que tiene el suficiente billete para poder lograr tener nutricionista, preparador físico, un psicólogo, pero ¿qué hay de los 4 rounds? ¿Qué hay de esos peleadores, Miriam, que a duras penas tienen para poderse pagar el camión para ir al gimnasio? Olvídate de bolsas millonarias, Miriam. Ese peleador que arriesga la vida y que de repente la puede perder en 4, 6 rounds. Sí, claro. Realmente sí creo que es muy complicado que no pongan atención a ese nivel, a ese estándar de boxeadores. Bien lo dices, bueno, pues Canelo, estamos hablando de palabras mayores en ese sentido, pero sí deberíamos enfocarnos más a esos boxeadores que tienen mucha más necesidad de información verídica, ser guiados, ser llevados de la mano para que no tengan ese desgaste. De por sí sabemos que probablemente vienen con una falta de nutrición ya de toda la vida, desde el nacimiento, ¿no? Hay un paréntesis, y es importantísimo lo que dice Miriam. ¿Cuántos boxeadores, si no es el 100%, 99.99, Miriam, vienen de la extrema pobreza? Sí. Lo dices bien, gente que no tiene para comer y que encuentra en el deporte de los puños una posibilidad de darle de comer a su familia con lo que saben hacer, que es pelear. Entonces quiere decir que desde ya, previo a ser boxeadores, ya venían con problemas gravísimos de nutrición y malas costumbres. Y aparte, fíjate que pensando bien, son los boxeadores que más se animan a decir, no me importa, al precio que sea, al costo que sea, si me tengo que sacar sangre, si tengo que desnutrirme, va, porque ellos tienen esa meta, ¿no? No hay un solo atleta, Miriam, y aquí vuelvo a subrayar lo que dice atinadísimamente, no hay un solo atleta, por eso el boxeo no se juega, no hay un solo atleta que diga, no me importa, sí, con tal de llegar, ¿o no? Correcto. Entonces, bueno, pues hay que procurar llegar a esa mayoría, ¿sí? De gente que tan necesitada. Fíjate que, Ernesto, aquí hay un estudio que revisé recientemente, me pusiste a estudiar más, el año pasado en Italia hizo un estudio de más de 160 boxeadores y encontró que un ejemplo de quién hacía terapias de deshidratación o de corte de peso, aún amateurs, eran los jóvenes menores de 20 años. Wow. Y los que venían de estrato socioeconómico bajo y los que se animaban a hacer las medidas más extremas para lograr el corte de peso, pero los que tenían mayor riesgo. Imagínate,
pensando en otras latitudes como aquí en México, los australianos también han estudiado esto muy de cerca y son las personas que van a estudiar. Dicen que 5% del peso total es lo máximo que deberá de perder en 72 horas. Máximo. Un segundo ahí. Repitamos esto y aún no una pregunta. ¿Cuánto pierde un boxeador? Fíjate que el 5%, imagínate a alguien que pesa 60 kilos, son 3 kilos nada más. Nada más. Ya ha habido muchos boxeadores, tú conoces varios casos, que en promedio pierden 20 libras en 72 horas, por lo menos. Sí, a ver, por lo menos. Y ojo, por ejemplo, un Canelo Álvarez debe andar caminando, como se dice vulgarmente en boxeo, no vulgarmente, sino normalmente, caminando en las 180 libras y pelea en 168. Te hablo de un Canelo que lo hace paulatinamente y de manera muy responsable. Pero que hay de un boxeador que le dicen de repente, oye, se cayó el rival, ¿te animas? No, vamos, pues, si no. Y en la misma semana, hay que entrenar, bajar de peso por unos malditos centavos, nada más. Arriba de 5%, 10, 15, 20%, entre más incrementa la pérdida de peso, mayor es el riesgo cardiovascular, neurológico. Y algo que no hemos mencionado es el daño del riñón. Fíjate, yo vi un reporte de un boxeador amateur que tuvo insuficiencia renal aguda por haber bajado 30 libras en solamente 24 horas. Quiere decir que cuando te baja muchísimo el líquido que anda circulando, el riñón no puede funcionar. Es como una bomba que quieres echarla a andar sin agua. Y eso es una emergencia muy grave. Definamos desde el punto de vista del cardiólogo y desde el punto de vista de nutrición lo que son esas secuelas renales, por favor. ¿Hasta dónde pueden causarnos problemas? Es que olvídense, los jóvenes piensan, cuando tienen 20 años, piensan en 21 o 22 años. Nunca piensan que van a llegar a 55 como yo. Claro. Mira, entre más líquido pierdas, te baja la presión arterial, no llega sangre al riñón y el riñón deja de funcionar. No orinas. Un boxeador que termina la pelea y no orina en 4 horas, algo no está bien. Y esto te lleva a algo que se llama hemodiálisis, que es un tratamiento de emergencia. Y puede ser que te quede un daño permanente y tú tengas un daño renal crónico, pero una insuficiencia renal aguda que no se practica hemodiálisis en menos de 24 horas, que puede ser que no se den cuenta, puede matar a un paciente. Qué bárbaro. Miriam, ¿se puede revertir mediante dieta ya un daño tan grave como el renal o ya van a vivir con eso de por vida? Mira, el problema que yo veo en los boxeadores, como te dije en un principio, es que lo hacen 1, 2 veces, quieren lograr esa meta y lo riesgoso es que lo continúen porque entonces no van a tener una salud adecuada para seguir y continuar arriba del ring, ¿sí? Ese es el gran problema. Sí podemos tener alguna solución si se detecta tempranamente, como todo en la vida, ¿sí? Hay quienes definitivamente deciden que lo van a seguir haciendo, insistimos al precio que sea, y la falla renal puede traer serios problemas y lamentablemente en ocasiones, pues ya aunque quieras trabajar en ello, difícilmente vamos a lograrlo. No way back, dicen por ahí. Vamos a la parte de cierre, prometiéndole a la gente de No Puedes Jugar Boxeo retomar. ¿Qué podemos hacer en lo preventivo, querido doctor Gustavo, para poder primero educar a los boxeadores, educar a los managers, si es que se puede? Porque los boxeadores creo que sí tendrían que entenderlo porque está en riesgo su vida. Pero preventivamente hablando, ¿qué se puede hacer? Sobre todo en los pesajes. Bueno, que en un mundo ideal lo que querríamos... En un mundo ideal, me gusta, en un mundo ideal. El boxeador de a pie, a su peso que va a pelear, la diferencia no sea mayor a 30 libras y que tenga 6 a 8 semanas para prepararse, en donde modere la ingesta de carbohidratos, pero que sean por lo menos 60 gramos. Fíjate que la mayoría de la gente que corta el peso consume menos de 50 gramos por día. Eso hace que algo que se llama cetosis. Pero aparte ni siquiera de los Y favorables. de los favorables, comen cualquier otra cosa. No importa. Y lo usan... Ojo, he visto peleadores Sí. que terminando el pesaje, gansito, chocorroles y su coca. Eso voy, o sea. Fíjate que el Consejo Australiano de Seguridad Médica para el Boxeo
dice que la vieja costumbre de que después de que ya pasaste el peso y tienes esas 24 horas en un boxeador profesional, podría decir que con Juegos Olímpicos no hay eso. Es el mero día de la pelea, lo que pesas y te vas directamente a la pelea. El boxeador profesional tiene 24 horas. Dice que había la costumbre en Australia de comer comida chatarra en esas 24 horas para recuperar los depósitos de glucógeno, que es una forma de almacenar glucosa en el hígado y en el músculo. Y que hoy en Australia está prohibidísimo hacer esto. Yo creo que no se han pasado por México, donde agarremos garnachas, tacos dorados, flautas en Guadalajara. ¡Oh! Entonces, esa forma de llenar los depósitos de glucógeno, hoy sabemos, hay un mecanismo en cardiología deportiva, que es lo que aprendimos en Italia, es que no es importante almacenar mucho glucógeno, porque hay la idea equivocada, de los escandinavos, por cierto, de que después de que logramos el peso, comemos muchos carbohidratos, comida chatarra, el glucógeno se va a guardar en el músculo porque hay más avidez, más necesidad, pero no lo va a soltar, fíjate, porque el músculo dice, el hígado dice, no, pues no me das de comer, no lo suelto en la pelea, te lo suelto 3 semanas después, ¿ya para qué? Pregúntenle a muchos boxeadores que yo conozco que lograron el peso con mucha dificultad y las piernas le temblaban, en el mejor de los casos, y cuánto tardaban en reponerse. Entonces, la mejor prevención es la predicción, y la predicción se basa en la ciencia, se basa en profesionalizar el boxeo, Ernesto. Y yo me encantaría que algún día hubiera algo que se llama medicina del boxeo, como alguna vez yo he propuesto medicina del fútbol en Italia, y que aquí en México sería pionero en tratar lo que se llama medicina del boxeo. Hoy nació, y yo me encargo de que nosotros lo empujemos y sobre todo concienticemos a los boxeadores. Miriam, conciencia. ¿Qué es lo que no debe comer un peleador? Donde seguramente lo que vas a mencionar que no debe comer es lo que comen los boxeadores después del pesaje. ¿Qué es a ver, en un mundo ideal, como dice el doctor, ¿qué debe comer un boxeador después del pesaje para reponerse bien? Claro, para recuperar todo lo que perdió. Idealmente, bueno, nunca dejar de comer y consumir la proteína, ¿sí? De alto valor biológico, bajo en grasa o proteína magra. Es muy importante porque el músculo, a final de cuentas, de eso se alimenta, de eso se nutre la masa muscular. Y recordemos que, como dice Gustavo, bueno, el corazón es importante y el corazón es un músculo. O sea, cuando hablan de músculo siempre piensan que sí, o sea, los brazos, el abdomen, las piernas. No. Simplemente el corazón que tanto puede sufrir por este tipo de acontecimientos, entonces hay que fortalecerlo, recuperarlo, hacer que se recupere a través de la ingesta de la proteína. Otro nutriente, como bien lo decíamos hace rato, son los carbohidratos, pero aquí es donde yo sé que mucha gente de repente termina odiándonos, porque no es lo que nos encanta, y nos encanta a todos, pues sí, claro, pero no es lo mejor. Se van a una dieta, ya no digamos la comida chatarra, para recuperarse, sino que muchas veces se entiende que a veces la pasta, los granos, el cereal, el arroz, todo esto es totalmente favorable, no siempre y no para todos. Entonces, por la falta de conocimiento de que existen algún cierto tipo de verduras y de frutas, como te lo mencionaba hace rato, pueden tener una mejor calidad de vida y utilizarlos como una mayor fuente de energía, lo que te va a dar condición siempre, una energía estable, no esos picos que acostumbran tener, ¿no? Claro. Y bueno, por supuesto, una buena grasa monoinsaturada, que por ejemplo podría ser proveniente del aceite de olivo, del aguacate, ¿sí? De las nueces, de los cacahuates, pistaches, por ejemplo. Claro, todo esto en un balance adecuado y, claro, personalizado. Todos somos diferentes. Completamente. Cierro con esto esta edición. Perfecto. Diciendo lo siguiente. Para mí no hay duda que el boxeo mexicano es el mejor del planeta. Por todo lo que incluye, ¿no? Pero a ver, si aún así algunos peleadores como el Púas Olivares, que en su momento él lo reconoce, no lo digo yo, lejos de alimentarse antes de una pelea, ingería alcohol, algunos otros se quitaron la sangre, otros comían lo que podían, otros ni agua. Si aún así el boxeo mexicano logra lo que logra, me pregunto yo, y la pregunta
se las hago a ustedes dos. ¿Cómo sería el panorama de un boxeo mexicano? Estoy hablando de México en este momento, aunque lo podemos extender al planeta entero, obviamente, pero hablando de México, que es lo que nos atañe el día de hoy y que además lo conocemos profundamente, ¿cómo mejoraría el que inmediatamente que se detectara un talento tuviera una alimentación adecuada y un cuidado en su peso, no solo cuando vas a pelear, que se mantuviera como un atleta, como a los jugadores de fútbol no los dejan subir de más? Les voy a platicar una anécdota, fíjense bien, cuando yo era peleador, recuerdo que mi maestro, en un enero en el que la mayoría de los peleadores habíamos subido mucho, se presentó a una junta porque íbamos a empezar a entrenar. Nunca se me va a olvidar la humillación que sentí, pero la enseñanza que tuve. Él compró 1 kilo de carne cebosa, viscosa, fea. En una bolsa lo compró. Nos sentó a todos los seleccionados de la selección de México, arte marcial, y nos dijo a todos y cada uno, a ver, revísenlo, véanlo, y era desagradable, una carne viscosa. Escogió carne que no era agradable a la vista, ¿no? Ok, después de que revisamos toda la bolsa, nos subió a la báscula y nos dijo, tú de esto traes 10 encima, 7 encima, 8 encima, o sea, estoy hablando de kilos. Qué gran enseñanza, ¿no? Entonces, retomo la pregunta, después de haberles platicado la anécdota de peleador. Si un peleador mexicano desde un principio se le va dando de comer sanamente, bien, y no tiene que llegar a sus extremos de ni tomar agua, ¿cómo nos iría? Mucho mejor, mucho mejor. Fíjate que algún día tendremos que tocar ese tema. ¿Qué diferencia hay entre el boxeador mexicano y otro boxeador? ¿Por qué el cardio, como se dice regularmente en el entrenamiento, la condición aeróbica, el tipo de musculatura, de fibras musculares que tiene el mexicano, es una mezcla muy especial entre cualquier otra parte del mundo? Le da unas condiciones aeróbicas. Cuando tú ves un peleador de la UFC, cuando ves un boxeador, cuando ves un taekwondista, cuando alguien que practica deporte de contacto, tiene una ventaja enorme por ser mexicano. No más por eso, porque es la mezcla de varios tipos de sangre. Wow. Unas afroamericanas, otras indígenas, otras europeas. Esa mezcla es algo que yo he platicado hace un poco de tiempo respecto a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. La gente lo ve güerito y blanco, pero tiene ascendencia africana. Cuando vimos la biopsia nosotros, tuvimos la oportunidad de ver la biopsia de sus fibras musculares, y dices, pues este parece más bien un afroamericano más que un sajón. Entonces, claro. El mexicano tiene la capacidad de un aeróbico maravilloso. Va al round 11 y 12 y saca de la casta un montón de fortaleza. Eso mejoraría con dieta, nutrición, vigilancia de la medición corporal, vigilancia cardiovascular, con parámetros actuales que hacemos nosotros todos los días. Miren, y yo hacemos eso todos los días con atletas de todas partes de Latinoamérica. ¿Por qué no un boxeador mexicano lo reciba? Ojalá eso suceda. Completamente. Miriam, te voy a poner un ejemplo de un cirujano plástico que entrevisté en un programa que tenía hace muchos años en Salud Física y Mental en Fórmula, y nos llevó imágenes este cirujano plástico famosísimo a nivel mundial, en donde operaba mucha europea y mucha mexicana, y decía, mira la diferencia de lo que ingiere la mexicana, que seguramente no es tu caso, Miriam, pero la grasa de la mexicana por dentro, aunque fuera una mujer muy bella por fuera, la grasa interna, cuando hacía cirugías, era muy fea. Y la sangre, perdón, la grasa de las europeas que comían un poco más adecuado, menos garnacha, era mejor. Pregunto yo, desde este ejemplo que es drástico, pero es cierto, Miriam, y lo sabes, ¿qué tanto podría mejorar un boxeador en porcentaje de rendimiento, de calidad de vida y sobre todo en el retiro? ¿Cómo le iría a un boxeador que desde muy temprana edad se alimentara bien? Mira, yo me atrevo a decir que casi al 100%, definitivamente sería maravilloso, porque sí se puede lograr. Esa meta sería extraordinaria. Sí lo puede hacer, es todo un proceso, lleva tiempo, nada es mágico, nada es para mañana. Ahora sí que los que hacen mágico todos son los del pesaje, que quieren que rápido y ya esté al tanto, ¿no? Pero sí tendríamos una maravillosa respuesta. Definitivamente lo podríamos lograr, y bueno, aquí el factor de los genes nos ayudaría muchísimo, como bien lo explicó Gustavo. Pues sí hay posibilidades.
Completamente de acuerdo con ustedes. Yo agradezco enormemente esta primera participación. Desde ya los comprometo. Ojalá pudieran ser parte de este proyecto de concientizar al boxeo. Seguramente tendremos que hablar en otras ocasiones el tema de las lesiones cerebrales, hablar de muchas cuestiones en donde sin duda se puede mejorar en cuanto al boxeo. Yo les pido un comentario final para cerrar esta primera edición, en donde estaremos hablando en No Puedes Jugar Boxeo de esos tópicos tan duros, ¿no? Pues agradecerte, Ernesto, por la invitación. Yo creo que siempre hablar de lo difícil, no irse por el camino fácil, es lo que da grandes frutos, y hay mucho que decir respecto a la salud y el bienestar del boxeador. A mí me gustaría más que nada el bienestar, optimizar el rendimiento sin sacrificar nuestra salud. Completamente. Miriam, por favor. No, pues muchas gracias por la invitación de antemano, y claro, yo comprometidísima con todos también. Me encantaría participar, yo estoy dispuesta. Sería muy gratificante ver que boxeadores pueden lograr una mejor calidad de vida y un estilo también saludable, mucho más saludable. Y como te dije desde un principio, mantenerse previo, durante y posterior a todas esas peleas, y que se retiren con una calidad de vida muy digna, no destrozados como hemos visto algunos o la mayoría. Pues desde ya los comprometo, y yo por mi parte, obviamente un guarache comparado con ustedes en el conocimiento, pero aportando desde el lado boxístico. Creo que deberíamos abordar el tema de la problemática en la drogadicción y el alcoholismo en el boxeo. Así es de que pues la dejamos votando, como dicen en fútbol, y prepárense para el segundo round. Miriam, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo, Ernesto. Saludos. Igualmente, un placer. Gracias. Pues para boxeo. Sayer y The Boxing Showcase.